Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Buenas tardes. Bueno, hora de Don Fafa Taveras. Hora de Emilio Ángeles. Emilio, y esta camisa, patrón, un abrazo para tu esposa desde que la veas. Un proveedor de alcantarillado neoyorquino. Oye, y un abrazo para Frederick Martínez. Nadie te cree ese discurso, pero te voy a decir uno que sí te lo creen. Si tú dices que tú eres un roedor vestido de una cosa extraña, te lo puede creer una parte de la gente. Don Fafa Taveras. Bien. Realmente hay una confluencia creciente de problemas en la escena política que tienen una profunda repercusión en el plano de la economía. Y eso obliga a uno ver con serenidad las perspectivas de cómo debemos enfrentar la situación en los dos campos. Esa denuncia indica que hay una disparidad de jerarquía judicial, que hay una parte de la jerarquía que reconoce a uno y otra parte que reconoce al otro, y el que tiene la titularidad de la propiedad cree que tiene por eso un derecho supremo sobre los otros. Y problemas como esos vienen a llegar al aire. Debieran, claro, resolverse en una forma elemental porque parece sencillo. Realmente hay un crecimiento de los conflictos matizado y estimulado por el problema económico. Todo el mundo está pendiente de un hecho. Toda la semana están subiendo los combustibles, atribuido al incremento de la materia prima, o del carbón, o del petróleo, o del gas. El hecho cierto es que esa acción del crecimiento de los combustibles en sus diversas manifestaciones tiene inmediatamente una repercusión en el aumento del precio del transporte. Es decir, todo el que usa el combustible no puede evadir el hecho de que está saliendo más caro y por lo tanto transfiere ese incremento del precio de los servicios que hace. Entonces, junto con el precio de los combustibles está el crecimiento del precio de los transportes. Y el otro elemento donde gravita esa cuestión del incremento de los precios de los combustibles es la energía eléctrica. Porque el grueso de la generación de energía tiene que ver con el consumo de materiales de esa procedencia. De repente el incremento de ese recurso tiene una repercusión terriblemente dirigida al centro de la actividad económica. En el transporte todo es más caro y además la generación de energía, que es el instrumento fundamental del procesamiento. Por lo tanto, con la energía está en juego la estabilidad económica y política, aunque transitoriamente aparezca como una consecuencia de la atomización del mundo de hoy, que ya no tiene dos bloques, que ya no tiene dos áreas fundamentales de la economía, sino una diversidad en desarrollo, y la gente apela, cada quien a conveniencia, a lo que le favorece. Ahora mismo en la economía hay más dificultad en controlarla que antes. Más dificultad en poder lograr un acuerdo, por ejemplo, a los productores de la fuente de la energía, para decirle, como sugería el compañero, incrementen la producción para que no haya justificación de que en nombre de la escasez usted tenga que subirlo. Un detalle elemental, pero esa es una decisión política que ahora ninguno de los grandes productores tiene la presión como cuando habían dos bloques, porque en el fondo lo que está creciendo es la multipolarización. Eso es parte de la repercusión actual de los cambios en marcha. Y la gente no tiene a veces la comprensión del momento que vivimos para asociar la situación. Cuando yo veo eso y me encuentro con un gobierno que tiene 1 año y pico enfrentando el impacto del virus en el país,
y que en nombre de enfrentarlo, el gobierno ha tenido que aumentar los gastos y como hay una parálisis de la producción, lo que ha tenido que hacer el gobierno es aumentar los empréstitos. Así, indirectamente, hay una asociación en esa conducta oficial y esa realidad económica. La tendencia a darle asistencia a la gente, porque no se puede ignorar que se le ha dificultado para vivir a una gran parte de la mayoría las restricciones económicas que impone el problema del virus, hace entonces que el gobierno tenga que desarrollar una política asistencial mayor que lo que venía. Y oye, qué coincidencia, en la medida que crece el compromiso de la política asistencial del gobierno, la teoría de limitar la actividad económica reduce incluso los ingresos que puede obtener como impuesto. Bueno, pero en la República Dominicana hay una situación especial. A consecuencia de una buena administración en la política contra el virus, nosotros hemos estado recuperando la condición de que el país sea un destino turístico, un atractivo donde la gente no teme contaminarse tan fácilmente como en los otros lugares. Esa ventaja de que nosotros estemos en el destino turístico como un destino a donde usted puede venir con menos miedo que otro, ha crecido la atención, la asistencia y el incremento del negocio y la perspectiva del turismo. Pero ese crecimiento no es suficiente para resolver el déficit que representa el impacto negativo de la crisis, paralizando actividades y al mismo tiempo obligando al gobierno a dar mayor asistencia. Y ahí, en ese cuadro, mirándolo así, es que yo coloco lo que quiero sugerir al gobierno. Miren, la extinción de dominio es un proyecto que se ha hablado mucho de ello. Es organizar la manera en que usted pueda hacer una revisión sobre el pasado, en que nadie pueda aducir que está excluido de la verificación judicial para explicar su bien o su riqueza. Y se estima que con una definición clara y una ejecución activa de la extinción de dominio, el gobierno incrementaría sus ingresos a un nivel extraordinario, porque le permitiría recuperar inmensas riquezas. Sin embargo, la extinción de dominio está como una propuesta más, andando por ahí sin reconocer la trascendencia que tiene el sentarse a decir, sí, vamos a valorar y vamos a tratar de que eso sea un factor que permita que el gobierno equilibre su situación. Y cuando yo veo que la tendencia que siga subiendo el petróleo es que el gobierno siga teniendo más dificultad para mantener la economía. Yo decía, bueno, el gobierno tiene dos cosas, lo decía ahorita, o suspende la ejecución de los impuestos sobre los combustibles para contener el alza del transporte que lo consume. Y ese hecho de hablar de suspender los ingresos es casi el suicidio, porque una gran parte de los cuartos del gobierno vienen, en cierta medida, de los impuestos relacionados con los combustibles. Correcto. Entonces, en una situación como esta, si no se ve la cosa clara y a tiempo, y se mantiene durante 2 meses el incremento como hasta ahora del precio de los combustibles, el gobierno no tiene salida y va a estar arrinconado frente al crecimiento de los precios, a la insatisfacción popular que eso representa y a poner en primer plano el desahogo de la angustia colectiva por cualquier otro tema. Y yo creo que es un problema de previsión para el gobierno tratar de crear una situación de ingresos excepcionales que puedan darle estabilidad aunque siga el crecimiento de los combustibles. Debe ser activando esta ley de la extinción de dominio, tratando de acelerarla con un problema de emergencia, de propiciar efectivamente una gran activación que permita que se prevea el hecho de que efectivamente una gran cantidad de bienes y de riquezas va a ser recuperada, porque estamos en una sociedad de bandoleros donde los políticos nunca les importó el hecho de que pudiesen rendir cuenta y han estado actuando con la mayor irresponsabilidad en su beneficio propio.
Si el gobierno no valora el potencial subversivo que representa la continuidad del precio de los combustibles sin tener a dónde recurrir para conseguir una compensación, tiene que prepararse para las consecuencias políticas que son devastadoras en lo previsible. Y es en función de eso que yo creo que el problema de la extinción de dominio ha tomado una característica de actualidad y de urgencia que obliga a que el gobierno le dé prioridad en el trato. Y además de darle prioridad en el trato, acelere su propia ejecución. Porque no es tal vez una infantilidad pensar que con una aplicación de una ley de extinción de dominio, el país estaría preservado del impacto de cualquier anarquía en el mercado mundial. Muy bien. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.